Amigos, hermanos, sean bienvenidos a este su espacio y programa Laicos Compartiendo la Fe. Soy su hermano Juan Ramírez Revilla y me da mucho gusto compartir este tema apasionante, muy importante para nuestra vida diaria. Y lo hemos titulado Laicos luchando por la Eucaristía. Y en este episodio vamos a tratar la importancia de la Eucaristía en la vida de la Iglesia, los enemigos de la Eucaristía, la necesidad de la Eucaristía para el laico, la gracia de la Eucaristía y puntos estratégicos para perseverar en la Eucaristía. Y antes de iniciar, te invito a que te suscribas, le des like, toques la campanita y compartas este podcast. Así es de que iniciemos. Tras la tercera ola del COVID-19 en México y por supuesto en todo el mundo, aparte del miedo, el dolor, los fieles laicos católicos y cristianos empezaron a temer que les fuera suspendido nuevamente el culto en el templo o en su asamblea. Para los católicos no es simplemente el no poder ir al templo, sino más bien el de privarse de la Santa Eucaristía, que es la parte central de nuestra vida eclesial. Aquí abordamos el primer punto, la importancia de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. La Santa Eucaristía es el sacramento que tiene la gracia de reunir a los otros 6 sacramentos. Reúne a los bautizados como hermanos, a los confirmados, a los perdonados por Dios y a los que quieren el perdón, a los enfermos, a los matrimonios y a la vida sacerdotal. No es una simple reunión como camaradas, es una reunión de comunidad, de iglesia. Por la Eucaristía Jesús nos llama a celebrar el misterio de la salvación, acoge a todos los fieles e incluso a los hombres de buena voluntad, y lo que da el plus total es que es universal. No es exclusiva de territorios parroquiales, puede reunirse en cualquier templo. En la Eucaristía el creyente pide perdón, glorifica a Dios en esa alegría de estar con Él. Jesús nutre al pueblo creyente con su palabra. El sacerdote entra en la parte formativa con la homilía. Juntos los fieles laicos expresamos lo que creemos. Jesús nos alimenta con su cuerpo y sangre. Y por último, como asamblea de Dios, se pueden tratar o no asuntos que confieren a la Iglesia. La vida de la Iglesia gira en base a este sacramento. Claro está, el servicio parroquial es importante. La apertura del templo para la adoración de Jesús es necesaria como símbolo de la presencia divina de Dios. Pero esto va más allá, no lo podemos resumir brevemente. La apertura del templo es tan importante para el servicio social, eclesial de la Iglesia y la práctica de la fe. En este aspecto, hay una inmensa cantidad de fieles que aman la Eucaristía. Viven de la Eucaristía. Da pena que otro número de más proporción les parezca irrelevante. Pero también hay otro grupo que el COVID-19 ha golpeado duramente, y esos son los fieles que están insertados en el servicio. El porcentaje de estos laicos fieles es importantísimo. Adheridos a la Iglesia, su trabajo es la columna vertebral de que la Iglesia evangelice. Ahora están dispersos, estáticos, limitados, poniéndose en riesgo de que estos agentes de pastoral se acostumbren, se mundanicen y se retiren de la Santa Eucaristía. Esto lo desean los enemigos de la Eucaristía, que será nuestro segundo punto. Por desgracia, un enemigo importante de la Eucaristía es el protestantismo radical. No es enemigo de la reunión como asamblea, porque ellos también se reúnen, sino de la comunión o comulgar a Jesús, la transubstanciación. En su odio, predican, denigran,
ridiculizan, atacan la comunión. Sus pastores alimentan ese tipo de enseñanza. Hay otro grupo que ataca a los tabernáculos sin temor. Pisan a Jesús. Lo ven como una acción religiosa tipo Islam radical. Es una tristeza su excomunión, su perdición. Un segundo enemigo nato son los masones, tratando de instaurar ese nuevo orden. Llaman a fuerzas demoníacas para dañar a la iglesia. No son exageraciones en que este grupo consagra los lugares a Satanás o al diablo, sobre todo lugares que ofrecen resistencia al diablo estratégicos en la iglesia, porque el diablo es el enemigo natural de Dios y de los hombres. El gran cismoso, el divisor de los hombres, el camino ruin a la perdición. La pregunta es, ¿por qué atacar la Eucaristía? Pues recordemos que en la Eucaristía, como sacramento bajo las especies de pan y vino, Jesucristo se halla verdaderamente real y sustancialmente presente con su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. Bíblicamente, ahí está la presencia real de Jesús. Analicemos el capítulo 6 de San Juan para darnos cuenta de la importancia de la Eucaristía. De ahí la preocupación por los fieles laicos de que ellos se levanten después como un cuarto enemigo, el que acostumbrados ya no a comulgar a Jesús, porque están cerrados los templos, y aunque digan que existe la comunión espiritual y se transmita por Face, etcétera, etcétera, diremos que no es lo mismo. Y todavía, aquellos enemigos de la fe, grupos, ideologías, herejes, católicos totalmente despistados y ateos. Estos ya en conjunto buscan a toda costa debilitar la fe de los fieles, que sería el tercer punto, la necesidad de la Eucaristía para los laicos. Sin alimento divino, el hombre se pierde, se debilita rápidamente, se mundaniza inevitablemente con el pecado. El comulgar a Jesús es necesario, urgente para los laicos, ya que la recepción de su cuerpo y sangre aumenta la gracia santificante, la capacidad de seguirle a Él, de creer más en Él, la lucha contra el pecado, la gracia de gozar del cuerpo y la sangre como alimento de vida, de recibir el perdón de los pecados veniales y como fuente de vida, la prenda de la vida eterna. Esto, entre grandes beneficios, efectos de la Santa Eucaristía. De ahí, la lucha por la Eucaristía y conservar la gracia por parte de los laicos. Así es de que pasaríamos a nuestro cuarto punto. Nuestra fe señala que el sacramento más importante para la salvación del hombre es el bautismo. Si un pequeño muere sin comulgar, se salva. Pero para un bautizado adulto ya no es lo mismo. Ya en razón consciente para este bautizado es diferente. Comulgar es un requisito indispensable, ineludible, básico para su vida. Así como el protestantismo radical lo niega, un grueso importante del protestantismo lo acepta, ya que es el mismo Señor Jesús que nos señala por lo que hay que luchar. Juan 6:53. Jesús les dijo: en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. No es interpretación, no es que si quiero creer, aunque digan que hay ignorancia, no se justifica. Debe de haber deseo de comer al Señor para salvarse. Por eso, de ahí la Iglesia, viendo la gracia de la salvación, señala como tercer mandato de la ley de la Iglesia comulgar
por lo menos una vez al año. La tristeza para muchos fieles y la misma incertidumbre para ellos es que por culpa del COVID se prohibiera el culto. Para ellos sería fatídico. Hay millones de gente que testifican que la Eucaristía es su vida. Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre estará en mí y yo en él. Millones de fieles son sostenidos por Jesús en su enfermedad al ser alimentados por él. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. La lucha para un fiel laico no es en vano. Sabe que es vital para su vida. De ahí que se proponen puntos esenciales para luchar por la Eucaristía, que es nuestro último punto. 1. Esfuércese por creer en la misa. Acuda a la Eucaristía. Trate de vivirla. 2. Acuda al sacramento de la reconciliación y comulgue con fe. Dentro de la Eucaristía verá resultados. 3. Trate de recuperar la gracia santificante propia del sacramento. 4. Luche para que cada día se celebre la Santa Eucaristía en todo el mundo. 5. Grabe en su corazón el versículo 6:53 del Evangelio de San Juan. 6. Fomente el amor a la Eucaristía. Lleve a sus hijos a misa. 7. Trate de no hablar negativamente de la Santa Eucaristía por no creer o tener una ideología opuesta. Sus hijos no tienen la culpa de su mentalidad. 8. Dese un tiempo en la semana para adorar unos minutos a Jesús Eucaristía. Y antes de concluir, te vuelvo a invitar a que te suscribas, que le des like, toques la campanita y si crees que valió la pena, pues compártelo. Así es de que concluyamos. El amor de Jesús llega a su máxima expresión al dejarnos la Eucaristía como alimento y salvación nuestra. Oremos para que nuestro corazón sea iluminado, que en nuestro corazón tengamos el deseo de comulgar a Jesús y buscarlo como el pan de vida. Lo demás se dará por añadidura. Hasta la próxima.